Muy buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Navarro Segura, soy estudiante de Criminología en la Universidad Estatal a Distancia. Estoy cursando la licenciatura. Durante los siguientes minutos hablaremos sobre el término víctima automática y algunos factores de riesgo ligados a ello y lo que encierran estos conceptos, todo ello con la intención de ir adquiriendo los conocimientos necesarios sobre las principales definiciones y situaciones más complejas sobre el tema. Como objetivos, podemos mencionar que se analizará el estudio que conlleva la víctima y su atención en las víctimas, como también la relación que tiene con el crimen y todos los factores externos a la que es expuesta, estableciendo qué efectos causan en la víctima como cada uno de los procesos. Conocer cuáles son los factores de riesgo que conlleva a una persona a ser víctima y consecuentemente a ser victimario. Analizar la biografía aportada de estudio para comprender la víctima automática desde el punto de vista criminológico. Iniciaremos hablando a opinión personal que a lo largo de la historia de la victimología debemos recordar aquel pasaje bíblico donde nos habla de la primera víctima y su victimario, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Victimario y víctima, que en sentido estricto la victimología y sus conceptos son producto de la modernidad, aunque las conductas antisociales y lesivas, hoy definidas como delitos, siempre han existido, y éstas sean tan antiguas como la propia humanidad. Iniciemos el tema. Desde hace tiempo se viene hablando de víctima dogmática, como aquella orientación sistemática que se dedica a analizar las incidencias de la victimología en el ámbito de la teoría del delito y en los tipos penales, es decir, dentro de la dogmática penal. La hipótesis central de esta victimomática se basa en los descubrimientos de la victimología que de ciertas víctimas provocan o favorecen derecho delictivo, creando una corresponsabilidad que influye sobre la calificación jurídico-penal de la conducta del autor. Entonces, victimomática, ¿qué es? Inicialmente diremos que se trata de la manera como se establece en determinadas circunstancias la víctima favoreciendo la consumación del delito en su contra. En palabras más sencillas, es el momento cuando algunas víctimas contribuyen de forma dolosa o imprudentemente a su propia victimización, influyendo esta hasta con la responsabilidad criminal del delincuente, ya que es pretender que la víctima no evitó ser la causa de su propia afectación. Es mi punto de vista que la víctima es una persona que topó en el mismo camino del criminal, aunque en circunstancias diferentes, y de igual manera necesita ser tomada en cuenta en el derecho penal, para mitigar su dolor, su afectación, en fin, su sufrimiento sin que haya una ignoración a sus derechos. Por otro lado, los factores psicológicos, biológicos y socioculturales relacionados con la víctima califican a la victimología como ciencia, estableciendo que dicha disciplina se encargará del estudio de todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales de la víctima, con el fin de determinar si la víctima fue objeto de un delito a causa del sistema social o cultural, por lo que podemos deducir que la victimología como ciencia se encuentra en constante evolución. La mayor o menor repercusión psicológica de un suceso depende de la vulnerabilidad psicológica de la víctima, de su equilibrio emocional, de su vulnerabilidad biológica y su entorno psicosocial, donde se desenvuelvan. Estos tipos de vulnerabilidad pueden ampliar el daño psicológico de las experiencias negativas sufridas, donde se considera que las acciones humanas, honestas o deshonestas, sociales o antisociales, son siempre producto de su organismo psíquico y de la atmósfera física y social que lo envuelven. En el ámbito social o individual del crimen, de los factores físicos, sociales, es decir, una cantidad de causas latentes que se entrelazan y se combinan en todas las partes del organismo social, como lo sería diversos factores biopsicológicos como la edad, estado físico, sexo, incluso el mismo alcoholismo.
También están las predisposiciones sociales, como la profesión, condición económica, forma de vida y las predisposiciones puramente psicológicas, desviaciones sexuales, negligencia, avaricia, confianza e incluso la vanidad. En este sentido, Rodríguez L. 2002 nos dice: la victimología debe ser sistemática y no un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema conectado lógicamente entre sí. Todo hecho victimal debe ser clasificable y legal, entendiendo por legal su capacidad de ser sometido a leyes científicas. Continuando con el tema, mencionaré que la intervención de la víctima en la génesis del fenómeno criminal lo podemos definir como el análisis de las personas que en un momento determinado de su vida hayan sufrido un delito, tomando en cuenta la causa que originó la acción ilícita, así como el estudio de aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad a causa de una situación que dañó su integridad física y emocional, ya sea a causa por dolo por parte del autor. Por ejemplo, un caso donde la víctima sufre un daño físico a causa de una acción ilícita. Un hombre hiere a una mujer con un cuchillo de cocina dentro de un vehículo, la cual es la pareja sentimental. Al tratar de quitarle ilícitamente su bolso, sin embargo, ella puso resistencia y solo hiriéndola pudo cometer el hecho punible. La policía judicial, al momento de abordar la escena, aprecian signos de lucha, botellas de licor en el piso del automotor y la víctima, aparte de las heridas de arma blanca, presenta una serie de golpes en su rostro y en sus brazos. En este tipo de incidentes, por medio de las pruebas y estudios criminológicos, se determinará cómo ocurrió y en qué circunstancias mediaron para la comisión del delito. Sin embargo, hay un punto muy importante en el caso anteriormente expuesto y nos preguntamos, ¿qué llevó al sujeto a herir y golpear a la mujer? ¿La víctima tuvo algún grado de culpabilidad en la acción ilícita? En este punto es donde actúa la victimología, ya que por medio del análisis y estudio de la víctima puede determinar si antes de los hechos ya la víctima sufría de violencia doméstica a causa del alcoholismo del agresor, por lo que además puede establecerse si ya existía alguna denuncia ante el juzgado de violencia doméstica, si el agresor contaba con algún tipo de medida cautelar, etc. De esta forma, el objeto de estudio no se circunscribe a la víctima de personalidad y características, debe estudiarse también su conducta aislada y en relación con la conducta criminal si la hay, así como el fenómeno victimal en general, la víctima del delito, su personalidad, características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, relaciones con el agresor y el papel que ha desempeñado en la génesis del delito. Además, las instituciones de justicia ante la denuncia deben brindar un cumplimiento estricto y acorde a la ley. Relación entre víctima, victimolomática y psicología victimal. El término victimología nos induce al estudio que se realiza sobre las víctimas de la delincuencia y las diferentes fases por las que pasan quienes deben afrontar situaciones de este tipo, así como las características dentro de ella, que es claro, dependiendo del tipo de delito, así van a ir cambiando las circunstancias para cada caso en particular, donde se debe ir tomando en cuenta desde el rol que el delincuente tiene dentro del proceso, así como la víctima, el entorno y terceras personas, donde se debe tomar en cuenta muchos factores que pueden ser relevantes al momento de emprender, por ejemplo, la investigación de un hecho y los motivos que llevaron a que se cometiera el delito, cualquiera que sea, donde podemos decir que el fin de la victimología es desarrollar, mediante un estudio adecuado y en profundidad de la víctima, una serie de principios comunes, permitiendo así una comprensión de lo que es el fenómeno criminal, su dinámica, además de la personalidad del delincuente desde el punto de vista de la víctima. Por su parte, la victimomática analiza hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia de algunos supuestos delictivos de víctimas que favorecen la consumación del hecho criminal puede conducir a afirmar que éstas son corresponsables
por haber contribuido a actos dolosos e imprudentes, y en ese sentido valorar la conducta de la víctima dentro de un análisis causal para observar su influencia en el hecho punible e incluso puede disminuir la responsabilidad del autor. Ahora bien, la psicología victimal se encarga de estudiar las consecuencias psicológicas del delito y la conducta de la víctima. Al entrar ella, la víctima, en una situación psicológica de no autocuidado, no autodefensa y de sometimiento a su victimario, donde una persona no percibe ningún control sobre los eventos negativos que suceden repetitivamente de su vida. Es decir, aprende a sentirse indefensa y resignada, por lo tanto busca la manera que las víctimas o sus familiares puedan tener una mejor manera de afrontar la situación a la que fueron expuestas, ya sea resarciéndoles el daño causado o bien que el ejecutor o responsable del caso sea reprimido de manera adecuada según la ley que corresponde para cada caso en particular. Concluiremos este importante tema mencionando las diferencias entre el derecho victimal y el derecho penal. El derecho, como toda creación del ser humano, es imperfecto. Uno de los aspectos es su atraso en contraposición con la realidad social. Así la normatividad o el derecho positivo siempre va un paso atrás del contexto social que regula. Por ello surge la necesidad de crear nuevas disposiciones que normen circunstancias de fenómenos sociales y que respondan a la evolución del ser humano. Un ejemplo de ello es la numerosa normatividad que desde el ámbito internacional y regional se ha creado para la protección de las víctimas de un delito. Tenemos en consecuencia que el derecho victimal deriva directamente de la victimología, de su lógica y paulatina evolución que tiene una relación estrecha e íntima con el desarrollo y evolución de las sociedades actuales, como lo son tantas y tantas ramas del derecho que han ido surgiendo a través del devenir del tiempo y el propio desarrollo humano. Debido a la relevancia y el impacto de la victimología en la legislación penal, esta se ha reformado notablemente dando origen a nuevas ramas del derecho. En este caso, se crean normas y disposiciones específicas para el auxilio, atención, protección y auxilio para las víctimas de conductas consideradas como delitos, situación tan relevante que hoy día se llega a hablar ya de una nueva rama del derecho público y de las ciencias penales, del derecho victimal, considerado en su aspecto objetivo como conjunto de normas jurídicas relativas a la víctima del delito y sus derechos en tal calidad. Al respecto, opino que el derecho penal no fue creado para proteger a la víctima y que no es el derecho penal en donde la víctima del delito encontrará protección, sino en un nuevo derecho, el derecho victimal. La preocupación del derecho penal por la víctima surge tan solo cuando la considera sujeto pasivo del delito y en miras a la sanción del victimario. Esta puede ser una de las diferencias más claras e importantes en el derecho penal y el victimal, pues mientras el derecho penal solo se ocupa de las responsabilidades del delito en cualquiera de sus normas de participación, el victimal extiende su campo en forma sorprendente, ya que el concepto víctima superó por completo al de sujeto pasivo. Conclusión. Cada vez son más los casos donde las personas se ven expuestas a un gran nivel de criminalidad y violencia, situación que ha causado una problemática global en las víctimas. Las causas en los últimos años han sido objeto de marginación, olvido y despreocupación por los sistemas de administración de justicia de cada nación, por lo que es de suma importancia que los diferentes sistemas de justicia de cada nación se enfoquen en implementar diferentes tipos de modelos de estudio victimológicos y no caer en la revictimización de las personas que han sido víctimas de un delito, con el fin de generar un sentimiento de confianza en las víctimas y de esta forma tratar de preservar la paz social y que la población viva con tranquilidad. El poder de la violencia no solo se evidencia en el acto, sino en las marcas perpetuas que deja.
en los contenidos que deposita en el cuerpo y las estructuras sociales, y en los referentes imborrables que incorpora. Lacan 2009. Que estén bien, gracias.